Vamos a dar inicio al tema de tasas de interés. Entonces, en el aula ya también pueden encontrar la información. Igualmente en Teams, como lo vieron, pues se la cargué. La idea es que por todos los medios que podamos tengamos la información. Bien, entonces, como en los temas anteriores, pues tenemos la tasa, perdón, el tema, que son tasas de interés. El objetivo, que es fortalecer obviamente los conocimientos básicos de matemática financiera y sus aplicaciones, ¿cierto? Y lo fundamental es identificar, manejar todo lo que tiene que ver con las tasas de interés efectivas, nominales, vencidas y anticipadas. Las tasas de interés en el mercado financiero se manejan de esa manera, es decir, que como lo hemos venido trabajando, no se debe trabajar así. Digamos que una parte sí, pero no le dimos el nombre que era. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos hoy de dividir la tasa anual en 6 y en 2, lo podemos hacer, pero cuando las tasas son nominales. Cuando tengamos tasas efectivas, eso no se va a poder hacer de la forma que lo veníamos trabajando. Entonces, aquí tenemos como todo, pues una serie de información que ustedes deben leer, ¿cierto? Igual yo se las voy a resumir, ¿ok? Bien, las tasas de interés pues realmente son el porcentaje que permite la generación de intereses en una inversión o en una financiación, básico, ¿ok? Y eso pues se da de tres formas. La primera forma en que vamos a encontrar las tasas de interés son las tasas nominales. Entonces miran, pero profesor, ¿qué es una tasa nominal? Entonces, una tasa nominal es un coeficiente, y cuando hablamos de un coeficiente es que refleja entre dos magnitudes que se pueden expresar de dos formas diferentes, como el interés, la utilidad, las ganancias, etc. De hecho, las tasas de interés nominal tienen una característica, y es que esas tasas son al año. Es decir, las tasas nominales son anuales. ¿Ok? Esas tasas nominales tienen una característica. ¿Cuál? Que tienen un periodo de capitalización. Es decir, cuando hablamos de periodos de capitalización es cuando se liquidan intereses y se reflejan en el momento en que las expresamos. Ahorita igual hacemos algunos ejercicios. De otra forma, podemos decir que las tasas nominales es la sumatoria de las tasas periódicas en un año. Si ustedes notan en la parte inferior de acá, podemos encontrarla multiplicando las tasas periódicas por el número de periodos en el año. Me explico, si la tasa de interés nominal es del 10% anual mes vencido, que ahorita explicamos ese tema, pues yo las puedo dividir en los mismos periodos. Si dice que es semestre, lo divido en semestres. Si es trimestral, lo divido en trimestres. ¿Ok? En el mismo periodo en que se da la capitalización. Y lo podemos encontrar de formas anticipadas o de formas vencidas. Eso es cuando nosotros hablamos del tipo de vencimiento. Entonces, pueden ser anticipadas o vencidas. Realmente en el sistema financiero pues no se dan de esa manera, siempre se aplican tasas vencidas, sin embargo nosotros vamos a ver tasas anticipadas, es decir, antes del periodo o al inicio del periodo. Entonces, como conclusión, las tasas nominales son la sumatoria de las tasas periódicas, es decir, de un periodo en un año, tienen un periodo de capitalización, etc. Ahorita al final recopilamos la teoría y hacemos un ejercicio de cada uno. Y si comparamos esas con las tasas efectivas, que también son anuales, las tasas nominales son un poquito más bajas. Bien. Ahora, vamos a las tasas efectivas que acabamos de mencionar. ¿Qué es una tasa efectiva? Pues es la tasa real o efectiva que se puede cobrar en una inversión o en una financiación, y el término de esa es el año también. Esas dos tasas son anuales, tanto la efectiva como la nominal. Yo puedo hallar de una tasa nominal, hallar una tasa efectiva, o viceversa, es decir, de una tasa efectiva, hallar una tasa nominal. Entonces, ahí hay algunos ejemplos, tienen que leer cuidadosamente.
Estas tasas sí no son ni anticipadas ni vencidas, son anuales, punto, efectivo anual. Es decir, porque de las efectivas periódicas, que nosotros las llamamos periódicas nomás para que no nos confundamos con las anuales, lo que hacemos es que tomarlas y llevarlas al término de un año, sean anticipadas o sean vencidas. Es decir, el porcentaje o el valor como se van a expresar es tasas efectivas anuales, sin importar si provienen de tasas anticipadas o vencidas, ¿ok? O si provienen, perdón, de tasas periódicas como trimestre, mes, bimestres, semestre, no importa. Siempre se van a denominar anuales. Y estas tasas no se pueden ni dividir ni nada por el estilo, como la hemos venido trabajando. Hay funciones y fórmulas para poder identificar lo que equivale a una tasa mensual a una tasa efectiva. Y ahí es donde hablamos de tasas equivalentes. Entonces, por ahora no se me confundan, no se me asusten. Ahorita hacemos unos ejercicios de cada uno de ellos para notar la diferencia, ¿ok? Porque de pronto mientras estoy hablando y mientras leen el documento, pues de pronto la concepción no se nota rápidamente. Lo hacemos con los ejercicios. Esta es una tablita donde me pueden indicar o pues, se refleja como una tasa nominal, ¿cierto? Aquí lo llaman JM, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? La divido ¿en qué? En 100, ¿cierto? Será 0,12, esto es el 12%. Y la única que es anual, en este caso, ¿cierto? Que aquí se alcanzan a ver, es el tiempo, es un 1, que ustedes no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, en las tasas anuales, la tasa nominal y la tasa efectiva nos da el mismo resultado. Una tasa semestral aquí es un 2, es decir, que tiene capitalización semestral. Pues entonces, ¿qué hago? Esa tasa sí la puedo dividir, la nominal. Entonces, 0,12 dividido 2 me da 0,6, ¿cierto? En esta, pues 12 dividido 12, pues me da lo mismo. ¿Ok? Aquí, noten que la tasa efectiva es más alta que la tasa nominal. La tasa nominal es 12% y aquí nos da 12,36, ¿sí? Ahora, cuando hay más periodos de capitalización, cuando hay 4, es decir, que cuando es trimestral, Entonces, ¿qué pasa? Divido 0,12 en 4 y eso me da 0,3. Es decir, que esta sería una tasa periódica, que ahorita vamos a hablar de ello. Es decir, la de un trimestre. Sin embargo, pues la tasa efectiva, noten que sigue siendo aún más alta que las anteriores. Esta me da 12%, esta me da 12,36, esta me da 12,55. Lo estoy ya hablando en términos de porcentajes. Finalmente, tenemos la capitalización 12 meses. ¿Sí ve? 12. J, en este caso es la tasa nominal, J 12. Es decir, que esta sería una tasa anual. Mes vencido. Profe, pero ¿por qué dice que vencido si no dice que es anticipado? Entonces nosotros en finanzas vamos a suponer varias cosas. Uno, que las inversiones siempre son vencidas. Dos, que si no nos dicen que es anticipado, es vencido. Lo que sí no puedo suponer es que sea anticipado. ¿Ok? En este caso no menciona que es vencido, pero si no lo dice, asumimos que es vencido. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, en este caso de la capitalización es 12, es decir, mensual, porque un año tiene 12 periodos mensuales. Entonces, 0,12 dividido 12, pues me da 0,01, que sería la tasa de un mes. Pero noten que la tasa periódica efectiva, perdón, es muchísimo más alta. ¿Sí? Que va, a medida que se van incrementando los periodos de capitalización, la tasa efectiva sigue siendo más alta cada periodo. Sin embargo, la tasa nominal siempre es la misma, 0,12. Te lo hacemos en un ejercicio más claro, con una tablita. Aquí simplemente es una matriz donde yo puedo convertir tasas vencidas, pasarlas de nominal a efectivo o de efectivo a nominal. Anuales, estas tasas son anuales. Ahora, cuando son anticipadas, miren que la fórmula es muy parecida. Puedo pasarla de nominal a efectivo y de efectivo a nominal. Estas tasas ya están despejadas. Igual ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo llegamos a estas fórmulas, ¿ok? Y de dónde salen esas fórmulas como tal. Luego, finalmente vamos a tener unas tasas que se denominan tasas combinadas, que aquí tenemos una fórmula, y normalmente maneja la combinación de una tasa variable como la de TF, ¿cierto? Y puntos.
que en finanzas los llamamos SPRIP. Entonces, esta fórmula lo que me permite es que en algunos créditos, por ejemplo, el sector agrario, que en el taller tienen que hacer uno. Entonces, aquí vamos a poner mucha atención. Lo que tenemos que hacer es, de esta tasa que varía cada trimestre y esta que son puntos, formar una sola. Y esa se llama la combinación de una tasa variable con una tasa fija y las dos van a ser efectivas anuales. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios también, ¿cierto? Esto que tienen aquí es para que ustedes lo trabajen en casa. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos ejercicios desde el comienzo. ¿Qué es una tasa nominal? Vamos a hacer ejemplos, cómo las identifico, etc. De tasas efectivas, lo mismo, cómo las identifico. Y de tasas periódicas, ¿ok? Bien. Ahora, voy a abrir un Excel y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Si quieren, vamos a hacer los ejercicios que están en la guía, no hay problema. Con eso nos queda muchísimo mejor la explicación. Un segundo, cuadro aquí un archivo de Excel y ya estoy con ustedes. Bien. Les voy a compartir un Excel para hacer los ejercicios. Por favor, me indican cuando lo tengan en pantalla. ¿Aún no aparece? Ya se ve, profe. Ah, ok, perfecto. Ya, profe. Entonces, nosotros vamos a hablar de dos tipos de tasas. Entonces, hablamos de las tasas nominales, ¿cierto? ¿Y de las tasas qué? Efectivas. Efectivas. Pero dentro de las nominales tenemos dos, que serían las tasas periódicas. Entonces, ahorita vamos a hacer aquí el ejemplo. Bien. Entonces, tasas nominales. Entonces, las tasas nominales, entonces, como su nombre lo indica, ¿cierto? Tienen la nominación de un periodo, ¿cierto? Y esas tasas nominales se dan de forma anual o de forma periódica. ¿Cuáles son las tasas de un año? La característica es que el porcentaje debe estar acompañado por 3 letras. Una, que diga que es anual, es decir, una A. 2, que tenga un periodo de capitalización. Es decir, que si es M, debe ser mensual. Es decir, esta tasa va a ser anual, mes y ahora vencido o anticipado. Entonces, así. Entonces, una tasa nominal, si pongamos, como la que está en el ejercicio, del 12%, anual, ¿qué? ¿Mes qué? Vencido.
vencida, ¿ok? Ahorita hacemos un ejercicio con esa. Pero también la podemos encontrar, por decir algo, 10% anual, si es ese, ¿cómo sería? Se llamará anual semestre vencido. Entonces, ahí van dos ejemplos de tasas nominales que tienen el término de A, que son anuales, un periodo de capitalización, ¿cierto? Y el vencimiento. Esta la vamos a hacer de otra forma. Entonces, vamos a decir 15% anual bimestre anticipado. Entonces, esas son las tasas nominales. ¿Cuáles son las tasas periódicas? Las de un periodo. La de un solo periodo. Entonces, ¿cómo las hallo? Entonces, las anuales las vamos a llamar J. Vamos a cambiar aquí el color para que... Las anuales las vamos a identificar con J, así como en el texto. Y las periódicas las vamos a llamar la tasa de un periodo. Es decir, I, como veníamos trabajando, y le vamos a agregar una P. Es decir, IP de tasa ¿qué? Periódica. Entonces, repito, las nominales las podemos encontrar anuales y periódicas. En este caso, las nominales son, como dice un término anual, tienen un periodo de capitalización y un tipo de vencimiento. Siempre. Conmigo siempre. Van a haber textos donde solamente las pueden encontrar 10% con capitalización semestre vencido. Cuando diga con capitalización, automáticamente usted va a identificar que es una tasa que nominal. Porque a medida que usted consulta textos, pues va a encontrar diferentes formas de mencionarlo. Sin embargo, pues el sistema financiero maneja la que estamos mencionando. Entonces, para que no haya inconvenientes. Ahora, ¿cómo yo puedo hallar J? Es decir, la tasa nominal. Entonces, en la guía que les envié, dice que usted puede tomar la tasa periódica, es decir, la IP, y multiplicarlo por el número de periodos de capitalización que hay en el año. Entonces, ¿el número de periodos de qué? De capitalización. Ejemplo sencillo. Ejemplo sencillo. Si yo tengo una tasa periódica, que no hemos dado ejemplos, pero ya vamos para allá. Y de una vez concretamos uno. Un primer ejemplo. Vamos a cambiar aquí de color. Las tasas periódicas, pues son solamente de un periodo. Y solamente tienen periodo de capitalización y tipo de vencimiento. ¿Qué quiere decir? Y yo las voy a utilizar, en mi caso, para que no se confundan, en minúscula. Las nominales anuales en mayúscula y las periódicas en minúscula. Entonces, en este caso sería por ciento, entonces digamos, por decir algo, el 1% mes vencido. O podríamos decir, si la multiplicamos por 2, sería el 2% bimestre ¿qué? Vencido. Si ese 1% lo multiplicamos por 3, podríamos decir que es el 3% trimestre vencido. Pero esos mismos pueden ser anticipados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener el 1% mes anticipado, como puedo tener el 2% bimestre anticipado o el 3% trimestre anticipado. Son anticipados y este sería vencido. Ahora, si yo voy a aplicar esta pequeña fórmula, entonces lo siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar esta que tenemos acá, que es el ejercicio que tenemos ahí en la guía. Si yo tengo el 1% mes vencido, ¿qué tipo de tasa es esta, jóvenes? Periódica. Periódica. ¿De un periodo? ¿De cuál? Un mes. Y es vencido. Ahora, me piden hallar la tasa nominal. Recuerden que J es la tasa ¿qué? Nominal. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer de acuerdo a la fórmula. Entonces digo que J va a ser igual a IP, en este caso IP
es el 1%. Entonces, el 1% en decimal es 0,1. ¿Por qué? Por el número de periodos de capitalización que hay en el año. Profe, ¿cómo así? Pues miro que la capitalización para esta tasa es ¿qué? Mensual. Mensual. Entonces pregunto, ¿cuántos periodos mensuales hay en un año? 12. Entonces aquí digo que la multiplicamos por 12. En este caso, la tasa nominal sería igual a 0,12. O, multiplicado por 100, sería el 12% que anual, porque ya si la multiplico por 12 se convierte en anual. ¿Anual qué? Mes vencido. Vencido. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a cambiar de color. Este naranja, a ver. Por ejemplo, tenemos el 2,05% bimestre anticipado. Y vamos a hallar la tasa ¿qué? Nominal. Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula. J va a ser igual a la IP. En este caso, la IP sería 0,0205. ¿Ok? En decimal. Por número de periodos de capitalización. Entonces pregunto, ¿cuántos periodos que bimestrales hay en qué? En un año. ¿Usted me respondería? 6. 6. ¿Eso cuánto nos daría? Creo que esto da así. Por favor, rectifican. Sí. O 0,03. 03. Creo que es 03. Y esto nos daría 12,03 o 3. 3. 0.3, profe. Puntos, o sea, estaba bien. Sí. Ok. Entonces, esto nos daría 12,30% anual que Anticipado. Bimestre Bimestre. anticipado. ¿Bimestre qué? Anticipado. Es decir, la capitalización no se va a cambiar. Bimestre, bimestre. Y como es anticipado, pues también queda anticipada. Lo único que cambia es que tiene una A. ¿Por qué? Porque esta ya es la del año. Esta es la de un bimestre. Y lo podemos hacer viceversa. Es decir, tenemos una tasa nominal. Vamos a pasar aquí otro color. Entonces tengo una tasa nominal. Entonces, de una nominal a una ¿qué? Periódica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Es lo mismo que decir de J pasar a ¿qué? A IP. Entonces, en este caso vamos a hacer este mismo ejercicio. Ahora, decimos 12,30% ¿qué? Anual bimestre anticipado. ¿Cuál es la tasa periódica? Pues entonces hacemos lo contrario. ¿Qué es? Entonces recordemos que J es igual a ¿qué? A IP por el número de periodos de ¿qué? Capitalización que hay en un año. Como tenemos que hallar es IP, entonces ¿qué hacemos? Despejamos. Esto que está aquí multiplicando pasaría a ¿qué? Dividir. A dividir. Entonces lo pasamos a este lado a dividir. ¿Qué quiere decir? Que IP va a ser igual a J sobre el número de periodos de capitalización en el año.
En este orden de ideas, entonces decimos que J va a ser igual a 1230 dividido ¿entre qué? Entre 6, porque en un año hay 6 ¿qué? Bimestres. Y esto nos daría 0,05% ¿qué? Bimestre anticipado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, pasamos a la última, que es la tasa nominal. Profe, ¿me hace un favor mejor la fórmula de cuando es anual? Todas son anuales. O sea, me refiero a Las que nominales, ahorita... todas son anuales. Es solamente esta fórmula. Ah, ya. Solamente hemos trabajado eso. Y lo que hicimos Vale. fue despejarla. Vale, gracias, profe. Ahorita hacemos un ejercicio donde podamos hallar una tasa periódica, una nominal y una efectiva en un solo ejercicio. Pero ahora estamos aplicando la teoría. Entonces, ahora, tasa efectiva. Las tasas efectivas también son conocidas como tasas ¿qué? Reales. ¿Cómo las identifico? Que al final de un porcentaje encontramos algo como esto. 10%. Cuando encuentren así, esa tasa es efectiva anual. Profe, pero no dice. Entonces, se supone que es efectiva anual. Ahora, la puedo encontrar de esta forma. 10% efectivo. O la puedo encontrar 10% efectivo anual. O la puedo encontrar 10% anual efectivo. O la puedo encontrar 10% tasa efectiva anual. O la puedo encontrar 10% tasa anual efectiva. Son formas de mencionarla, pero sigue siendo la misma tasa. Es decir, el 10% efectivo anual. Entonces, esas son formas de identificarla. No tienen ni periodo de capitalización ni tipo. Son efectivas anuales. ¿Ok? Ahora, como estas tasas sí no se pueden ni dividir ni multiplicar como las nominales que hicimos hace un momento, aquí sí entramos en un tema que se denomina equivalencias o tasas equivalentes. ¿Cómo así, profesor? Cuando hablamos de tasas equivalentes, pues debemos mencionar cuál es la tasa, por decir algo, cuál es la nominal que es igual, que es equivalente, que es idéntica, ¿cierto? O similar a una tasa efectiva. ¿Y cómo vamos a llamar las tasas efectivas? La vamos a llamar I. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde proviene esto? Las tasas provienen de lo siguiente. Provienen del interés compuesto. Y lo que vamos a hacer es la siguiente. Entonces, como provienen del interés compuesto, pues lo único que hace diferente el valor futuro del valor presente es esto. Entonces, si usted, voy a cambiar de color. Si usted toma la fórmula de valor futuro, ¿qué es lo que hace diferente el valor futuro del valor presente? Solamente es esta parte. Esto es lo que hace diferente el valor presente del valor futuro. Y de ahí es donde provienen las tasas de interés. Por eso, las tasas equivalentes
su fórmula general dice que es 1 más una tasa elevado al número de periodos en el año. Debe encontrar la equivalencia, es decir, la igualdad entre 1 más j, que será otra tasa, no quiere decir que sea la nominal, y m sería el tiempo. Entonces aquí, tasa, tiempo, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer con el ejercicio que tenemos ahí en la guía. Y el ejercicio en la tabla dice 12, bueno, primero dice, ¿cuál va a ser la tasa equivalente al 1% mes vencida? Yo quiero saber cuál es la tasa efectiva anual que equivale al 1% mes vencido. Si usted mira la tabla que tenemos en la guía, ya sabe que es igual al 12.68%, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta pequeña fórmula y empezamos a decir lo siguiente. Profe, ¿y a dónde colocamos la efectiva antes de la periódica? Da igual, porque recuerde que es una igualdad. Es decir, si usted lo coloca al lado izquierdo o al lado derecho, va a ser lo mismo. Entonces, por orden, vamos a decir que la primera es la nominal. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, 1 más la tasa. Entonces, en este caso, el 1% es lo mismo que decir 0,01, ¿cierto? Ahora, n es el tiempo. Profe, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cuántos periodos mensuales hay en un año? Recuerden, ¿cuántos periodos mensuales hay en qué? 12. En un año. En este caso son 12, entonces elevamos a la ¿qué? A la 12. Y decimos igual. Ahora, aquí queremos hallar la tasa ¿qué? ¿La vamos a hacer? Por ahora esto no la vamos a hacer. Vamos a hacer esta. Efectivo anual igual a IP. Esta es la que estamos trabajando. Tenemos la IP, necesitamos hallar cuál es la tasa efectiva anual que es igual a la IP. ¿Cuál es la tasa anual que es igual al 1% mes vencido? Ahora, 1 siempre va a ser una constante, entonces digo 0. Como no sé cuál es la tasa, pues digo que es J. Es una incógnita. Ahora, ¿qué hago? Pregunto, ¿cuántos periodos? En este caso, esta tasa no es mensual. ¿Esta tasa es qué? ¿Esta tasa es qué? Anual. Entonces pregunto, ¿cuántos periodos anuales hay en un año? Y usted me dice que es ¿cuántos? 1. Como un año, 1 no hace ningún efecto, entonces lo puedo borrar. Pero aquí hay un 1, que es de la tasa anual. Y luego lo que hago es despejar. Yo necesito hallar J. Entonces, ¿qué hacemos? Esta señora, esto es lo mismo que decir 1 más 0,01 elevado a la ¿qué? A la 12, igual a 1 más ¿qué? Más J, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que J va a ser igual a ¿qué? A 1 más ¿qué? A 1 más 0,1 elevado a la ¿qué? A la 12 menos 1. Porque lo que hicimos fue que este que estaba aquí sumando pasara a este lado a restar. Ahora, esto es como pasar de una tasa periódica a una tasa ¿qué? Nominal. ¿A una tasa qué? Nominal. Efectiva anual. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a decir que en este caso, como la tasa que estamos hallando es una tasa efectiva y esta tasa efectiva la vamos a llamar I, va a ser igual a 1 más IP elevado a la n menos 1. Esa es una fórmula o una forma de representar lo que estamos viendo acá. Y ahorita hacemos el resultado. O puedo decir que I es igual a 1 más J, porque podemos tenerla así, J dividido ¿qué?
los periodos de capitalización elevado a la n menos 1. Estas serían las fórmulas genéricas, que si usted mira la tabla, ahí la va a encontrar. ¿Cómo pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva? Si ustedes revisan el PDF, el que les envié, ahí lo van a encontrar. Voy a cambiar aquí. Sería esta tasa, mira, ¿sí la notan? Solamente que, ¿qué? Que yo le coloqué IP para identificarla, pero es la misma tasa. En este caso, ¿cuánto nos daría la I? Entonces, I va a ser igual. ¿A qué? A 1 más 0,01 elevado a la 12 menos 1. El resultado que les debe dar es 0,1268. O lo que equivale al 12,68% efectiva anual. Que eso es lo que tenemos en esta parte. Aquí, jóvenes. Entonces, la IP era el 1% y el equivalente es el ¿qué? El 12,68. Aquí tiene 2 decimales más, 25. Pero solamente con 2 es suficiente para una respuesta. ¿Preguntas hasta aquí? Ay, bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, ¿cómo hago para pasar lo contrario de una tasa efectiva a una tasa ¿qué? Nominal. Entonces vamos a hacer el ejercicio contrario. Es decir, vamos a pasar de una tasa efectiva a una tasa ¿qué? Periódica. Entonces usted lo puede hacer con la ecuación. ¿Cuál, profesor? Entonces vamos a pasar. El 12,68%. Recuerden que esto es efectivo ¿qué? Anual. ¿Cuál sería la tasa periódica? Ya sabemos que el resultado nos debe dar 0,01. Pues vamos a ver cuánto nos da. Ahora, utilizando la equivalencia, quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál, profe? 1 más I elevado a la N igual a ¿qué? A 1 más J elevado a la M. Entonces, ahora esta va a ser nuestra tasa efectiva y vamos a hallar la tasa periódica. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos 1 más tasa efectiva 0,1268. Si quieren, colóquenle los otros 2 decimales. Ahora pregunta, ¿cuántos periodos anuales hay en un año? 1. 1, ¿cierto? Dice, profe, pero 1 no se coloca porque da lo mismo. Entonces, lo quitamos, pero ahí está. Es igual, ¿a qué? 1 es una constante. ¿Cuál es la tasa periódica? No sabemos, es la que tenemos que hallar. Ahora, M, ¿cuántos periodos mensuales? ¿Por qué? Porque va a hallar en la ¿qué? La tasa periódica. ¿Cuál? Mes vencido. ¿Cuántos periodos mensuales hay en un año? Entonces usted aquí dice que 12. Y luego despejamos. Tenemos que hallar J. Entonces, usted ya aprendió esto, que esto lo puedo quitar ¿con qué? Con el inverso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces decimos 1 más 0,1268
12,6825. Le aplicamos. ¿Cuál es el inverso de 12? Un doceavo. Y si aplicamos aquí 1 más j elevado a la 12, también elevado a la 1 sobre 12. Ustedes saben que esto se cancela y nos quedaría lo siguiente. 1 más que 0,126825 elevado a la ¿qué? A la 1 sobre 12 igual a 1 más j, porque esto se cancela. Ya no nos quedaría sino este paréntesis, ya no ejerce ningún efecto ahí, lo podríamos quitar. Y nos quedaría que la tasa periódica sería igual ¿a qué? A 1 más 0,126825 elevado a la 1 sobre ¿qué? Sobre 12 menos 1. Y ahí tendríamos como respuesta que nos daría ya en términos porcentuales el 1% mes vencido. Ahora, que si yo quiero la fórmula general, es decir, esta que tenemos acá, nos quedaría de la siguiente manera. Para pasar de una tasa efectiva a una tasa periódica, la fórmula es 1, que será una constante, más I, que sería la tasa que efectiva, elevado a la 1 sobre n menos 1. Esta sería nuestra fórmula. Y ya para terminar aquí con el ejercicio, vamos a hallar lo siguiente. Tenemos la tasa periódica, con ella vamos a hallar la tasa que ya lo hicimos, solamente es para la tasa nominal y la tasa que efectiva anual. Entonces, en este caso, ¿cuál es la tasa periódica? ¿El 1 qué? Por ciento mes vencido. ¿Cuál sería la tasa nominal? Sería lo mismo que decir J es igual a ¿qué? A 0,01. ¿Por qué? Por 12. Quiere decir que eso es igual a 0,12. Si lo multiplicamos por 100, esto nos da el 12% anual mes vencido. Y aquí ya tendríamos J. Entonces tenemos IP y tenemos J. ¿Y cuál sería la tasa efectiva? La tasa efectiva sería I, ¿cierto? Bueno, aquí no sería la tasa efectiva, recuerden que nosotros la vamos a llamar I. Y sería igual al 12,68% efectivo anual. Y aquí ya tendríamos las tasas equivalentes. Entonces, aquí sería, ¿cuál es la IP? La IP la tenemos acá. ¿Cuál sería J? J la tenemos acá. Y finalmente, ¿cuál sería I? Y la tenemos en esta parte. Entonces, esas son tasas ¿qué? Equivalentes. Las tasas equivalentes son 1% mes vencido equivale, eso es lo mismo que decir 12% anual ¿qué?
mes vencido es lo mismo o equivale a decir que es el 12.68% efectivo anual. Eso es la teoría de la aplicación de las tasas equivalentes en las tasas de interés. Es decir, el 1% mes vencido es lo mismo que decir el 12% anual mes vencido. Pero también es lo mismo decir que es el 12.68% efectivo anual. ¿Ok? ¿Claro? O más o menos. Finalmente, vamos a hacer una tablita para que nos quede ya este tema definitivamente ya cerrado. Es el siguiente. Y luego vamos a mirar el tema de las tasas combinadas. Que es decir, ya no es sino que aplicar la fórmula. Entonces, lo siguiente. Presten atención acá. Vamos a hacer una tabla aquí de la siguiente manera. Ok. Aquí vamos a tener los periodos. Entonces, el periodo 1, 2, 3. Y como las tasas son anuales, entonces vamos a ir hasta el año. ¿Ok? Al año. Ahora, vamos a tener aquí un capital. Y vamos a suponer que ese capital, vamos a darle un valor. Vamos a decir que son 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar una tasa de interés. Bueno, hagamos interés. Interés, vamos a hacerlo. No, tasa primero. La tasa. Es decir, vamos a aplicar una. No leemos todavía un nombre a esa tasa, pero es una tasa periódica, pero no leemos nombre todavía. Vamos a decir que es el 1%, que es el ejercicio que estamos trabajando. El 1%. Y vamos a decirle que esto es, ¿cuántos decimales? Y en el año vamos a aplicar siempre el 1%. ¿Ok? Aquí vamos a hallar un interés. Interés. ¿Recuerdan de dónde sale el interés, jóvenes? ¿Aló? Clase anterior, ¿de dónde sale el interés? Del capital por la tasa de interés por el tiempo. No, solamente por la tasa. En este caso el tiempo es 1, pero bien, muy bien. Ok. Por fin 1. Entonces, capital por tasa. Listo. Y vamos a tener aquí, vamos a llamarlo un saldo. Saldo. Aquí interés, ¿cierto? Que tiene una tilde, me la comí, interés. Entonces, interés compuesto. Entonces, ¿cuál es el interés compuesto? El capital, en este caso sería el valor presente, más ¿quién? Más el interés. Recuerde que la tabla de interés compuesto es de que es el saldo pasa a ser el capital o el valor presente en el siguiente periodo, ¿cierto? Aquí yo arrastro. Y que aquí yo arrastro. Entonces aquí tenemos una tabla sencillita que nos va a ayudar a identificar las tasas nominales y las tasas periódicas. Ahora, si digo cuál es la tasa periódica, que la tasa periódica es lo mismo que decir cuál fue la tasa que se aplicó en cada periodo. Entonces, ¿qué me dicen?
1%. Muy bien. El 1%. 1% no puede tener duda. Entonces aquí lo vamos a llamar. Y aquí nosotros la identificamos como la ¿qué? IP, ¿cierto? Esta es nuestra IP periódica. Entonces lleva tilde. Listo. Ahora, ¿cuál sería la tasa nominal? Vamos a darle aquí otro color. Más clarito. ¿Cuál sería la tasa 12% nominal? O sea, J. mes vencido. ¿Cómo? 12% anual mes vencido. Sí, pero ¿dónde la sacamos? De la tasa periódica, ¿cierto? ¿Por qué? Por el número de veces que se capitalizó en el año, es decir, ¿cuántos? 12. Muy bien. Entonces aquí le damos porcentaje y nos da el 12%. Ahora vamos allá a la tasa efectiva. Pero para eso necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar los intereses. Los intereses me dieron ¿cuánto? 126.825,03. Y aquí vamos a hallar la tasa ¿qué? Efectiva anual. Vamos a cambiarle de color, vamos a colocarle amarillo, que lo vean. Y recuerden cómo llamamos esta tasa. I, ¿cierto? I. Entonces, IP 1%, J 12% y aquí. Pero aquí pues todavía no la vamos a hacer. Ahora, profe, ¿de dónde sacamos esta tasa? Muy sencillo. Tomo los intereses que se ganaron durante el año y lo voy a dividir entre el capital inicial. Y noten lo que nos dio. Y ahí tenemos nuestras tres tasas. Tasa periódica, tasa nominal y tasa efectiva anual. ¿Preguntas? O sea que la tasa efectiva anual es igual a la sumatoria de intereses sobre el capital inicial. Sí, señor, pero si usted la va a aplicar en un ejercicio, pues no va a poder hacer, tiene que hacerlo con la fórmula. Pero ya sabemos de dónde sale la fórmula, ¿no? Es decir, esta es una forma de explicarlo con un ejercicio práctico de dónde sale la tasa efectiva. Pero las tasas realmente salen, como les dije, del interés real que se puede ganar o que se puede pagar. Del interés efectivo. Eso se llama interés efectivo, tasa de interés efectivo. Que en este caso, pues, es los rendimientos de un año sobre el capital invertido. Que también lo podemos definir así. Bien. Pero para nuestros casos tenemos que aplicar son las fórmulas. Y esa es la concepción de tasas equivalentes. Equivalentes. Ok, y lo voy a guardar para dejarles este archivito para que ustedes también lo tengan ahí de apoyo. Listo. Finalmente, tenemos que hacer un ejercicio para aplicar tasas combinadas. Pero como ya sabemos tasas efectivas, tasas nominales, nos va a quedar muchísimo más fácil. Entonces, son las 4. Todavía tenemos bastante tiempo. Listo. Entonces, aquí vamos a trabajar tasas combinadas. Listo.
Entonces, como lo dice la teoría, las tasas combinadas son el resultado de varias tasas variables y una fija o split, que la vamos a llamar puntos. Entonces, tasas variables en Colombia. Tenemos, para que ustedes la consulten, DTF. Por favor, averiguar todo sobre la DTF, que es una tasa variable. La TCC, inflación, devaluación, dejémoslo ahí. ¿Son tasas qué? Variables. ¿Por qué son variables? Porque cambian en cada periodo, dependiendo del tipo de periodo. ¿Ok? Entonces, nosotros ahí en la guía tenemos una fórmula que dice lo siguiente. La fórmula es muy sencilla. Y dice así. Tasa combinada va a ser igual a ¿qué? A 1 más una tasa, o la primer tasa, que normalmente es una tasa variable, ¿cierto? Pero es posible que tengamos varias tasas variables, entonces tengamos una segunda tasa y al final vamos a tener, ¿cierto? N tasas. No sabemos cuántas tasas podemos tener. Y luego restamos 1. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a suponer que vamos a tener un ejercicio para hallar la tasa combinada, que la tasa combinada nos va a dar efectiva ¿qué? Anual. Y las variables son, vamos a trabajar la DTF igual al 4% anual trimestre anticipado, más un punto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la qué? Tasa combinada de entre la DTF, que para este caso es 4% anual trimestre anticipado, más un split o una tasa fija de un punto. ¿Ok? Bien. Ahora, profe, ¿y ahí cómo hacemos? Entonces, lo siguiente. Resulta y pasa que esta tasa es una tasa anual trimestre anticipado. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de tasa es? ¿Periódica, nominal o efectiva anual? Nominal. Muy bien. Como es nominal, para las tasas combinadas todas deben ser efectivas. Entonces, nos corresponde pasar esa tasa nominal a una tasa efectiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como usted ya tiene allá su tabla, entonces simplemente va a aplicar la fórmula. ¿Cuál, profesor? Pasar una tasa nominal anticipada a una tasa ¿qué? Efectiva anual. En otras palabras, vamos a pasar de J a ¿qué? A I. ¿Claro? Si usted saca sus tablitas, que para eso se las di, que es esta, ¿cuál sería la fórmula a aplicar? Si esta sería la 1, la 2, la 3, la 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál aplicaríamos? La 2. ¿Seguro? La 3. La 4. Todos mencionaron. La tasa que debemos aplicar es la 3. Es decir, esta que dice 1 menos i elevado a la... ¿Listo? Bien. Entonces, vamos para acá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cuál es la tasa
que me permite pasar de una tasa nominal anticipada a una efectiva es esta. Entonces, aquí sería que I sería igual a ¿qué? A1 más ¿qué? La IP, ¿cierto? Elevado a la ¿qué? A la N menos ¿qué? Menos 1, ¿cierto? En este caso, nuestra tasa nominal es igual a ¿qué? Perdón. Al 0.04, ¿no? 0.4. ¿Listo? Profe, pero si la fórmula dice IP, pues no se preocupe. Usted sabe que hay una segunda fórmula que dice 1 más 0.04, que es J, dividido ¿qué? ¿En cuánto dividimos? En el número de capitalización. ¿Cuánto? 1. 4. Profe, ¿y usted de dónde sacó ese 4? Entonces vamos a ver. Yo estoy haciendo la tarea de ustedes no preguntan. Resulta y pasa que aquí dice anual ¿qué? Trimestre. Trimestre anticipado. Como es trimestre, la pregunta es, ¿cuántos trimestres hay en un año? Entonces la respuesta es ¿qué? 4. Elevado a la n, que también sería ¿qué? 4 menos 1. ¿Cuánto nos daría eso? Hacerlo por acá, a ver. 1 más... Me dio a mí 0,040604. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Como ya tengo mi DTF en efectivo anual, ¿qué hago? Simplemente voy a aplicar la fórmula de tasa combinada, ¿cierto? Entonces digo, tasa combinada es igual a 1 más una tasa variable que ya la tenemos efectiva anual, entonces es 0,040604. Sería la tasa 1, ¿cierto? La tasa 1. Tasa 2, no hay. La única que hay es la que, la tasa fija, que en este caso son los puntos. ¿Cuántos puntos son? 1. Estas características de estos puntos ya están efectivos anuales, o sea, no hay que hacerle absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que decimos 1 más 0, lo pasamos a decimal, claro está, 0,01, que sería nuestra segunda tasa, que esa es una tasa fija. Y luego restamos 1. Es decir, que la tasa combinada sería igual a ¿cuánto? Voy a hacerlo por acá. Esto nos daría 0,0510101 multiplicado por 100, tendríamos que la tasa combinada sería igual al 5.10% ¿qué? Efectivo anual. Eso sería todo.
¿Preguntas? Profe, qué pena, ¿puede subir un momentico más el ejercicio? ¿Ahí? Sí, sí, ahí está perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? Para finalizar y para hacer un repaso entre interés simple e interés compuesto, aplicando unas tasas, vamos a hacer un ejercicio de cada uno. ¿Parece? Sí, profe. Aplicación, interés simple, interés compuesto con tasas de interés. Bueno. Entonces, para que nos quede ya un poquito más bien. Aquí, estos temas que vimos, que hemos visto hasta ahora, de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo. Quiere decir que no se preocupe y dice, profe, es que eso fue muy rápido. No. De aquí en adelante, esa es la ventaja de las... Bueno, no sé si es ventaja o desventaja, pero lo que uno ve hoy le sirve de aquí en adelante. El problema es si usted se atrasó o pasó alguna cosa, entonces ahí sí se complica el tema. Entonces vamos a hacer, el primer ejercicio es interés simple. Y una vez se aplica con tasas de interés. Interés simple. Y el ejercicio es el siguiente. Entonces tenemos un monto, perdón, un capital, recuerden que ahí se llama capital. Vamos a hablar de, a ver, 1.000.000, ¿cierto? A una tasa de interés, entonces, entonces ya sabemos que I es efectivo anual del 5%. N, vamos a decir que es 2 años. Y la capitalización va a ser 4, es decir, trimestral. Y nos vamos a hallar M. ¿Listo? Entonces, repito, el ejercicio es el siguiente. Vamos a suponer que usted va a invertir, no 1.000.000, 10 millones. 10 millones en un CDT. En un CDT. Esto en la aplicación de la vida real se da en un CDT. Entonces, vamos a invertir en un CDT. Supongamos que lo podamos tener 2 años. Creo que no se puede, pero bueno. Ah, sí, sí se puede, 2 años, sí. Entonces, nos van a pagar una tasa efectiva. ¿Por qué dice que es efectiva? Porque tengo I. Si hubiese sido IP,
sería tasa periódica. Si hubiese sido J, ¿sería una tasa qué? Nominal. En Nominal. este caso es E. Listo. Sin embargo, pues yo les voy a decir que eso es una tasa efectiva anual. Aquí se lo voy a escribir. Listo. Entonces, una tasa efectiva anual. Y nos corresponde hallar el monto. El monto. ¿Ok? Bien. Entonces, como todo problema, ¿qué necesitamos primero? Pues las variables, ¿cierto? Identificar el problema. Ya sabemos cuál es el problema, que necesitamos saber cuál es el monto. El monto. ¿Ok? Ah, bueno, hagamos aquí otro ejercicio más chévere. Cuando es un CDT, en la que el banco aplica retención y aplica una retención del 4% sobre los intereses. Entonces, aquí se los vamos a colocar. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Entonces, vamos a hacer aquí como si estuviéramos allá en clase. Entonces, ok. Tenemos C, que sería ¿cuánto? 10 millones. 10 millones de pesos. Y, que sería el 5%. Profe, ¿ese 5% está qué? Anual. ¿Qué debemos hacer? Mensual. Hay que pasarlo a mensual. Aquí está como, bueno, a mensual. Entonces, ¿ya cómo lo hacemos? Entonces decimos, la fórmula de pasar una tasa efectiva anual a mensual es la siguiente. Entonces decimos, IP sería igual ¿a qué? A 1 más ¿qué? Más I, ¿cierto? Elevado a la 1 sobre N menos 1. Esta es la fórmula para pasar una tasa efectiva ¿a qué? A periódica. Entonces decimos, I, que en este caso sería IP, va a ser igual a 1 más 0,05. ¿Elevado a la qué? A la 1 sobre ¿qué? ¿12? Sobre 4. ¿Por qué, profesor? Porque la capitalización es trimestral, mírelo. Entonces, sobre 4 menos 1. ¿Cuánto sería ahí el resultado? A mí me dio, en mi calculadora, lo siguiente. Me dio 0,0122,700. No, este 700 me quedó como un 4. 722. Entonces esa sería mi IP, tasa periódica, la de un trimestre, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos? Esto es C, ¿no? N. N dice que son 2 años, pero resulta y pasa que yo estoy trabajando ¿en qué? En trimestres. Ahora, un año tiene 4 trimestres, 2 tendría ¿qué? ¿8? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué fue que se pasó de
De efectiva periódica, o sea, ¿por qué periódica? ¿Qué por qué? Sí, sí, señor. Ok, la respuesta es muy sencilla. Y creo que de pronto no se lo dije. Yo no puedo trabajar tasas efectivas ni tasas nominales en los ejercicios financieros. Siempre debo trabajar tasas periódicas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, muy bien. Entonces, para que les quede grabado, siempre en los ejercicios aplicativos debo trabajar tasas periódicas. Profe, si no nos las dan periódicas, pues no hay que hacerle nada, aplíquele. Si nos las dan nominal, pues pase de nominal a periódica. Y si nos la dan efectiva, pues pase de lo efectivo a periódica, como es el caso que estamos trabajando. Bien, muy buena la pregunta. Así quiero que pregunten. Ustedes no preguntan, entonces después grave. Luego ya tenemos capital, tasa y tiempo. Listo, simplemente vamos a hacer el diagrama, ¿cierto? No le olvide el diagrama. Entonces, hoy invierto aquí, ¿cuánto? 10 millones de pesos. Profe, y aquí el monto no sabemos. De acá a acá nos van a liquidar una tasa de interés del ¿qué? Del 5% efectivo anual. Y aquí el tiempo está dado ¿en qué? En años. Listo, ahí nos quedaría el diagrama. Y vamos a hallar el monto. Listo. ¿Cuál es la fórmula de monto? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, monto es igual a capital, factor de 1 más IE. ¿Ok? Listo. Entonces, como ya tenemos nuestras variables listas, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces digo, monto es igual. Capital, 10 millones. ¿Factor de qué? 1 más la tasa. Entonces, recuerden, profe, ¿cuántos decimales? ¿Cuántos decimales, jóvenes? Todos. Todos. Muy bien. Espero que en los ejercicios no se les olvide. Por N. Entonces, quiere decir que el monto va a ser igual. Voy a hacerlo por acá, a ver. Esto nos da un resultado de 10 millones 981.000 779. ¿Qué? Pesos. Entonces, ese sería el monto, pero este monto es conocido como el monto bruto. ¿Cómo así, profesor? Sí, es que no le han practicado ¿qué? La retención. En Colombia se aplica retención en la fuente por renta proveniente de títulos de renta fija, que son los CETES, y la retefuente es del 4% sobre los intereses. Entonces, ¿cómo hacemos, profesor? Entonces, la retención va a ser igual. En este caso, ¿cuántos son los intereses? 981.779 por el 4%. Entonces,
981.779 por el 0.04. Y eso me da que la retención en la fuente es igual a 39.271,16. ¿Qué pesos? Profe, en esa parte me perdí. En la retención en la fuente le quitó los 10 millones y solo le dejó los 981. Es el 4% de los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Ah, ya. Aquí fácil, 10 millones 900 menos 10 millones, pues 981, eso no es. Por la retención, que en este caso es del 4%, véala acá. Y esto nos da una retención de. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuánto sería el monto? El monto real sería 10.981.779 menos la retención, que no lo van a retener. 39.271,16. ¿Cuánto nos daría eso? Según aquí mi calculadora dice que el monto sería igual a 10.942.508. Esta sería nuestra respuesta. Entonces, el monto al final de los 2 años por una inversión en un CDT de 10 millones de pesos, ¿cierto? Rentando al 5% efectivo anual, equivale a 10.942.508 pesos colombianos. Entonces, ese sería un ejemplo aplicado a la realidad del interés simple en un CDT. En un CDT. Luego vamos a hacer uno de interés compuesto. Entonces vamos a copiar por acá. Entonces, en interés compuesto, ya no le llamamos capital, sino le llamamos valor presente, ¿no? La tasa, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. No va a ser I, sino va a ser J, para que cambiemos. J va a ser igual al 12%. Ah, pero esto sí. Al 12%. El tiempo va a ser 1.5 años y la capitalización va a ser 6. Y vamos a hallar el valor futuro. ¿Ok? Entonces repito.
Interés compuesto. Tenemos bueno, esta está muy alta. Vamos a colocarlo el 2%. Una tasa de cuenta de ahorro no gana prácticamente nada, pero bueno. Entonces, 10 millones de pesos que tenga su cuenta bancaria, si la entidad bancaria paga el 2% anual bimestre vencido, ¿cuánto dinero tendría al final de 1.5 años? Es decir, ¿cuál sería el valor? Futuro. Futuro. Sencillo. Entonces, voy a hacer aquí el diagrama rapidito. Entonces, el diagrama. Entonces, hoy tengo una inversión. ¿De cuánto, profe? De 10 millones. ¿Ok? Hoy. Y me piden hallar cuál sería el valor futuro. ¿Dónde? Aquí tendría en 1.5 ¿qué? Años. El tiempo lo vamos a dejar en años. Si la entidad paga una tasa de interés del 2% anual, ¿qué? Bimestre vencido. ¿Dónde saco que es anual? Porque nos están diciendo que es que OTA. Bimestre porque 6, ¿cierto? Capitalización hay 6 en el año. Cuando hay 6 en el año, quiere decir que es cada bimestre. Y el año tiene 6 bimestres. Y vencido porque no dice que es anticipada. Y lo otro es porque todas las inversiones son vencidas. Entonces, ahí le estoy dando explicación a todas las posibles preguntas que usted puede hacer. Luego, tenemos que unificar las variables. Tenemos que trabajar todas en semestre. Entonces, lo primero que vamos a hallar es IP. Entonces, IP es igual a ¿cuánto? Al 0,02, que sería el anual, dividido ¿en qué? En 6, ¿cierto? Y el tiempo, que si es 1.5 años, ¿cuántos semestres son? Pues son 18. Perdón, esto no son semestres, sino bimestres. Aquí les escribí mal. Estos son bimestres. En tiempo serían 18. ¿Cuánto nos da 0,02 dividido 6? 0.003333. 0.00 333. ¿Cuántos? Muchos, profe. No, no. En tu calculadora, ¿cuántos 3 hay? 10. 10. 2, 5, ¿cierto? Y vemos que esto lo 5 más. Bien. Listo. Entonces, recuerden la fórmula. La fórmula entonces dice valor futuro es igual al valor presente, factor de 1 más i elevado a la n. ¿Listo? En este caso ya tenemos ahí nuestras variables. Entonces vamos a decirle que el valor futuro va a ser igual al valor presente. Entonces 10 millones. Factor de 1 más 0,001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 me dijeron. Elevado a la 18. Profe, ¿no sería 9? Porque estamos hablando de bimestres. Ay, sí, señora, tienes toda la razón. Aquí, entonces está mal. Aquí no son 18. Son 9. En un año y medio son 9. Gracias, muy bien.
9 y 9. Listo, ahora sí. Profe, ese 9 es porque, a ver, si el bimestre tiene 6, ¿cierto? Un año 6 y medio son 3, Ah, 9. un año tiene 6. Ah, ya. Yo lo estaba tomando como meses. Bueno, no sé, pero a mí me dio 10.304.000, que me digo mucho. 0.31,27. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces, el valor futuro en una cuenta de ahorros que renta al 2% anual bimestre vencido en una entidad bancaria que permanece 9 bimestres, es decir, año y medio, el monto al final de ese tiempo sería equivalente a 10.304.031,27 centavos. Y si estos son pesos colombianos, entonces usted le hace el signo pesos. Y eso ha sido todo. Entonces, hoy avanzamos en que... ¿Listo? ¿En que qué? Terminamos interés compuesto. Luego vimos una parte derivada del interés compuesto que son las tasas de interés. Y finalmente aplicamos las tasas de interés a un ejemplo de interés simple basado en la vida real, ¿cierto? E interés compuesto. En dos casos de inversión. Listo, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no, pues damos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, si es necesario, hacemos un repaso antes de la clase y luego tendríamos el parcial. Pero pues eso lo definen ustedes. Si no, pues simplemente tenemos el parcial y ya. Y recordarles que para este viernes tienen un taller en el aula virtual. Deben hacerlo entre 3 y 4 personas, recuerden. A mano. Ahí están todas las indicaciones del caso. Profe, el taller es, me imagino que entonces el taller es de interés simple, compuesto y tasas de interés. Sí, señor. Piensa muy bien. Profe, una pregunta. Señora. ¿Dónde podemos encontrar ¿cómo es que se llama? El comunicado de la universidad, porque hace ratico entré a mirar en la página y no aparece. Ok, ahorita se lo envío a Alejandra para que Alejandra lo rote ahí en el WhatsApp que tienen en el grupo de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Profe, ¿cómo va a ser el parcial? Es decir,